materia educativa que se han formulado, algunas de las cuales han sido objeto de acuerdo interpartidario, y con las herramientas jurídicas, repito, que fueron consagradas en su día por la Ley de Educación. Que la asignación presupuestal aún en estos términos pueda ser insuficiente, y bueno, sí, tal vez vamos a decir que siempre va a ser insuficiente. Yo no conozco prácticamente ninguna repartición estatal en ningún campo, en ningún área, en ningún lado, que diga que tiene todo lo que le hace falta. Sistemáticamente todo el mundo dirá, todos diremos siempre que está bien lo que tenemos o no está tan bien, pero que en definitiva necesitamos más. Sin desconocer eso, yo digo que, mirando históricamente, esta es una asignación presupuestal realmente extraordinaria. Y si miramos los resultados de las pruebas PISA, veremos también que los países que obtienen los mejores resultados no son necesariamente los que tienen una asignación presupuestal en términos de porcentaje de producto superior. Leía recientemente que Finlandia, que ocupó los primeros lugares en el ranking, tiene un porcentaje de su producto inferior al que tienen Suecia y Noruega afectado a la educación pública, y sin embargo obtuvo resultados sensiblemente mejores en estas pruebas que los de Suecia y Noruega. De manera que esto no es algo inexorable. Y Chile también tiene un porcentaje de su producto menor que el nuestro, dedicado a la educación, y obtuvo en esas pruebas resultados mejores que los nuestros. De manera que esto no puede ser, en las actuales circunstancias, un impedimento, digamos, que frustre los intentos de mejora que todos coincidimos que hay que hacer. Y por si estas consideraciones generales fueran pocas, y algunos sintiese la tentación de pensar en función de aquella correlación entre resultados educativos y nivel socioeconómico, que no se podrá mejorar mientras no se logre el desarrollo general de la población, y hasta que no mejore la redistribución de la riqueza no puede haber mejores resultados en la educación. Digo, bueno, tenemos ejemplos bien locales y domésticos que dicen otra cosa. Este caso bien conocido del Liceo Jubilar, que en un contexto muy desfavorecido obtiene muy buenos resultados, y los obtiene además en plazo breve, porque las mediciones se hacen con 3 años de distancia, los resultados son buenos. Creo que todo esto es alentador, porque nos permite pensar con fundamento en la realidad que en plazos medibles y en plazos relativamente breves, 3 años es un plazo que cae dentro de un periodo de gobierno, por ejemplo, es posible obtener resultados educativos buenos en contextos socioeconómicos muy desfavorables o directamente críticos. Entonces, con todos estos elementos, la conciencia del problema, la conciencia en la prioridad, los recursos económicos, el marco jurídico, la mayoría parlamentaria de que dispone el gobierno para introducir los cambios necesarios, digo, con todo este acumulado de herramientas e instrumentos, cabría pensar que hoy vamos a estar viviendo en el Uruguay, cuando han pasado ya 16 meses, creo que decía el ministro, de la instalación del gobierno, pero un año en términos redondos de que se instaló el CODICEN y los consejos desconcentrados, estaríamos en una especie de tsunami de reformas que estarían anunciándose por doquier, y nosotros desde la oposición tendríamos que estar diciendo no vayan tan rápido, nosotros no hemos tenido tiempo de enterarnos de lo que van a hacer, esperen y permítanos opinar acerca de estas transformaciones que están procesando. Pero todos sabemos que esa no es la situación. La situación no es esa, dista de ser esa. Por el contrario, lo que se escucha, lo que trasciende muchas veces son señales de desorientación, de desconcierto, que causan preocupación, si no alarma, en la opinión pública, en quienes leen esas señales. En el mes de febrero de este año, poco antes de que empezaran las clases, en una entrevista al diario El País, una directora de enseñanza secundaria decía que sabe que hay que hacer cambios en la enseñanza media, pero que no tiene claro qué cambios hay que hacer. Otro consejero de secundaria decía que habría que cerrar los liceos por 1 año para ver qué hacer con ellos. Esto es una señal clara de falta de rumbo, no se sabe hacia dónde hay que ir. En esa misma fecha, más o menos, una maestra dirigente de su sindicato de Montevideo decía que no se advertían cambios importantes, cambios significativos en educación primaria.
estaba vigente el nuevo presupuesto y todo, pero que no se veían cambios significativos. En esos mismos días hubo una reunión del Consejo de Ministros para tratar esta cuestión, recibió a los integrantes de los consejos de la enseñanza, y los trascendidos de prensa el día siguiente daban cuenta de la insatisfacción de los que habían participado en el llamado cónclave ministerial, y algún medio de prensa, creo que era concretamente la revista Búsqueda, decían que el presidente de la República estaba angustiado, sick, ya fue la palabra empleada, estaba angustiado por la situación en la educación y que ponía énfasis en la necesidad de introducir cambios. Esto era en febrero, pero si uno rastrea la prensa, los anales parlamentarios, hay otras señales de preocupación. Y la semana pasada, una declaración emanada del Partido Socialista reclamaba un shock educativo en el marco de un análisis realmente severo de la situación actual, y diciendo expresamente que no basta con reclamar más rubros al presupuesto, más fondos presupuestales, sino que hay que proponer medidas que vayan más allá de simplemente administrar la situación actual. El Partido Socialista, integrante de la coalición de gobierno, y en la otra punta, digamos, del espectro ideológico, que hablando a título personal en un almuerzo organizado por el Rotary, también la semana pasada el economista Talvi hacía un cuestionamiento severo de la situación actual y denunciaba bloqueos corporativos que impiden las transformaciones necesarias en la enseñanza. Entonces yo creo que el panorama general no nos muestra una educación en plan de transformación y de cambio, avanzando hacia metas claramente establecidas, en plazos perfectamente determinados, con paso firme y seguro hacia objetivos ciertos, sino que nos muestra todas estas expresiones que he ido señalando en un estado de, digamos, de deliberación, de incertidumbre, hasta de controversia, que no deja de ser preocupante cuando ha transcurrido ya más de un año, 14 meses, desde la instalación del actual gobierno. Como ustedes saben, el Partido Colorado no integra absolutamente ningún órgano de dirección de la enseñanza. En algún momento, en los acuerdos políticos del año pasado, se acordó que los partidos de la oposición tendrían alguna forma de veeduría en los consejos desconcentrados. Eso finalmente no se concretó, y estamos al margen de esos consejos, en los que, según se nos informó, digamos, informalmente, en conversaciones, se habría detectado la resistencia de los sindicatos de la enseñanza o aún de los propios consejos desconcentrados a permitir que en su ámbito, un ámbito, digamos, autónomo, se ejecutasen acuerdos políticos que ellos entienden que son a su respecto, digamos, res inter alia, como diríamos jurídicamente, cuestión entre otros que no los obligan ni los concian. El hecho real, pasando raya, es que el Partido Colorado no está representado en ningún órgano de dirección de la enseñanza, y el Partido Nacional tiene un solo representante, distinguidísimo y calificadísimo representante, que es el licenciado Daniel Corvo en el CODICEN. Entonces creo que en términos políticos esto está bien claro. La mayoría de gobierno, legítima mayoría, y esto es obvio, ha optado por darle a los partidos de oposición ese lugar solamente y no darle otros, y a través de la ley de educación ha querido sí que en los órganos de conducción de la enseñanza participen los representantes de los docentes. Y esa es la situación que tenemos. A nosotros nos parece esto inconveniente, lo dijimos así durante el trámite de la ley de educación, pero esta es la situación, y son los datos del problema. Y no hay que pelearse con los datos del problema, hay que tener presente que están allí y sacar las conclusiones del caso. Nosotros entendemos que en esta situación es, digamos, de resorte del gobierno poner en práctica las medidas que considere necesarias para implementar las reformas que la educación reclama. A nosotros nos gustaría que se implementasen nuestras reformas, las que hemos propuesto, obviamente, pero los resultados electorales dicen que quien recibió el respaldo mayoritario de la ciudadanía fue otra fuerza política, fue el Frente Amplio. Tiene derecho a poner en práctica su programa, porque la gente votó para eso. Entonces,
Lo que corresponde es poner en práctica, repito, las ideas que se han venido manejando, los acuerdos interpartidarios en cuanto se consideren de recibo y pertinentes, pero eso es lo que hay que hacer, porque está muy bien que en ámbitos como esta fundación u otros análogos o similares, tengamos estos intercambios de opiniones, se planteen propuestas, que los expertos hagan sus consideraciones, como las hacía ayer, por ejemplo, y me dijeron que en términos muy ricos y enriquecedores, Renato Perti, seguramente hay muchos expertos, como se decía, que pueden aportar mucho en estos temas, pero eso es para estos ámbitos. En los ámbitos de dirección de la enseñanza, a esta altura, 16 meses iniciado el periodo de gobierno y un año después de la instalación de los consejos, lo que hay que hacer es poner en práctica las ideas que se entienda que son las que hay que poner en práctica. Pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para deliberar, hay un tiempo para decidir y hay un tiempo para ejecutar. Y estos tiempos los podemos ver, digamos, desde una perspectiva política, institucional, social, pero no podemos dejar de verlo desde la perspectiva individual de los educandos, de los muchachos que están ahí aprendiendo y que si no hacemos algo para corregir las cosas, porque todos coincidimos en que hoy no están bien, van a educarse mal o no van a educarse como podrían hacerlo si hiciésemos a tiempo la reforma que hay que hacer. Yo creo que los tiempos de la vida individual y de la vida familiar también hay que considerarlos, no solamente los macro tiempos de la política o de las instituciones. Los tiempos de la vida personal y familiar hay que considerarlos y eso le añade una nota de urgencia a las reformas. En síntesis, el presidente ya me mira como para arrebatarme el micrófono y yo calculo que a esta altura el ómnibus debe haber salido ya para Pacaembu. Digo, termino, nos parece que es tiempo de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pasquet. Señor senador, doctor Jorge Larrañaga, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Realmente nos sentimos muy contentos de llevar adelante, a través de la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira, esta actividad. Tenemos que agradecer muy especialmente la presencia del señor vicepresidente de la República, del señor ministro de Educación, del secretario general del Partido Colorado, del secretario presidente del Partido Independiente, también del presidente del Partido Nacional y por supuesto del único representante de la oposición en la enseñanza, el licenciado Corvo. Nos parece que este tipo de instancias son realmente importantes, trascendentes, que nos obligan a contraponer ideas para llevar adelante respuestas y soluciones. El filósofo español Fernando Savater, en oportunidad de recibir el premio honoris causa por parte de la Universidad Simón Bolívar en 1998, expresaba: la educación es la única forma que hay de liberar a los hombres del destino, lo que se opone a que el hijo del pobre tenga que ser siempre pobre, a que el hijo del ignorante tenga que ser siempre ignorante. La educación es la lucha contra la fatalidad. Educar es educar contra el destino que no hace más que repetir las miserias, las esclavitudes, las tiranías. El propio presidente Mujica en la Asamblea General expresó con contundencia ante todo el Parlamento que la educación es la vacuna contra la pobreza. Los panelistas han sido absolutamente claros en sus exposiciones, más allá de las diferencias que podamos tener y que en realidad tenemos, pero no por tenerlas no tenemos que atrevernos a debatirlas para que en la confrontación de esas ideas podamos encontrar el camino que la sociedad y el país necesita. Desde el Partido Nacional, desde la Fundación, hemos venido planteando una vez y otra también los problemas de la educación en el Uruguay. Asimismo, hemos propuesto soluciones, como bien ha resumido el licenciado Corvo al comienzo de su
exposición. Y vamos a insistir en que la educación es un tema que hay que construirlo en la agenda política, no solamente desde la perspectiva de los problemas, sino también hasta que logremos definir una agenda de reformas y de soluciones. Esto es lo que importa como ruta de salida. Miren, sin pretender poner el tema de la seguridad que tangencialmente se ha tocado acá, es importante analizar por un instante una extraña paradoja. Ubicamos en el centro del debate qué hacer con la edad de imputabilidad, y más allá de las razones que puedan existir de un lado y del otro, este hecho impacta en la sociedad, impacta en los jóvenes, pero a veces desde algunos ángulos de la mirada nacional, que incluso puede atravesar a todos los partidos, se tiende a confundir a la juventud con el problema, en vez de que la juventud sea la solución. Y a veces hasta se la asocia a la juventud con bolsones de delincuencia que se enquistan y que constituyen uno de los fenómenos más duros, más chocantes de la inseguridad pública y ciudadana. Y yo creo, siempre lo he afirmado, que la juventud tiene que ser sinónimo de esperanza. Hoy nos concentramos, y no es una crítica ni una alusión política a nadie ni a nada, pero a veces nos embarcamos en discutir sobre los problemas de atacar lo que significan los 400 adolescentes infractores, que reconozco existen hoy problemas enormes en INAU, como todos sabemos, para su retención, para el cumplimiento de los jueces, pero eso se resuelve en definitiva con el cumplimiento de los fallos judiciales y con la aprobación de las leyes que en el Parlamento están demoradas y que tenemos que llevarlas adelante para dar respuestas en ese sentido. Por otro lado, tenemos 780.000 niños y adolescentes entre 5 y 19 años que van a ser los cimientos de nuestra sociedad. Y esto es real. Este es el punto. O nos preocupamos por los 400 infractores, o nos ocupamos de los 780.000 niños y adolescentes que el país necesita que se ocupen, que nos ocupemos. Los dos problemas son importantes y trascendentes, pero a mí me preocupa que 35.000 muchachos de entre 15 y 20 años no asisten a ningún centro educativo, ni trabajan ni buscan trabajo. ¿Qué hacemos con ellos? Hemos ampliado nuestro umbral de tolerancia a la injusticia y a la inequidad. Toleramos que haya 1.300 niños en situación de calle. Aceptamos con naturalidad lo que antes nos escandalizaba. A esos muchachos, en un modelo de sociedad democrática y solidaria, tenemos la obligación de incluirlos, de hacerlos parte. La educación debe contribuir a resolver estas diversidades, este rompimiento, por lo menos en el arranque, del principio de igualdad de oportunidades que todos los uruguayos tenemos y tenemos que tener asegurado desde nuestro nacimiento. En la otra alternativa, a mi juicio, se siguen excluyendo, se le siguen cercenando esos derechos a una vida digna y próspera. Por eso es que primordialmente, y el objetivo fundamental de este seminario, es poner en la agenda política, con trascendencia, con fuerza, con el rigor que necesitamos, el debate político sobre la educación, con todos los referentes y actores que sean necesarios incorporar a la discusión de un problema que nos involucra a todos y que cuya definición no es abarcativa de un partido político
ni de un periodo de gobierno, ni de 2 periodos de gobierno, porque yo creo que el tobogán en cuesta abajo lo hemos venido transitando inercialmente desde las últimas décadas, yo creo que con un impacto fortísimo en el tejido social de todos los uruguayos. Durante años, el partido de nuestro vicepresidente de la República reclamaba, yo creo que con razón, digámoslo todo, más recursos para la educación. Ahora que la coyuntura económica ha permitido que precisamente esos recursos estén, no vemos que los resultados se logren. Es más, los resultados siguen ausentes. Entonces, yo creo que la cuestión no se reduce solamente a la inversión educativa. Hay que hablar de la gestión y de la calidad educativa. Hay que reformular el modelo de gestión. ¿Por qué los mismos maestros y profesores en el sector privado alcanzan ciertos resultados mientras que en el público existen otros resultados? Porque el modelo de gestión es diferente, es distinto. Yo no soy un especialista, como lo dijo Ope, en el tema educativo. Me acerco como padre, como legislador de la República y como hombre preocupado en que la educación es básico para construir el futuro del país. Porque además tenemos que expresar que son tan uruguayos los que pueden pagar educación privada como los que van a la pública. Tienen los mismos derechos, aunque hoy no se los estamos respetando. Y ocurre que el 85% asiste a la educación pública, ya sea primaria como media. La educación pública, como ya se dijo acá y como todos sabemos, no integra, no incluye. A mi juicio se va acrecentando la brecha, como nunca se ha abierto esa brecha de desigualdad, y ni el más acérrimo defensor del consenso de Washington hubiera imaginado que en el Uruguay de hoy íbamos a asistir a la más injusta de las privatizaciones. Y metafóricamente la más injusta de las privatizaciones es la privatización de las oportunidades. Y eso está lamentablemente hoy aconteciendo en nuestro país. Soñamos con un Uruguay desarrollado, basado en la excelencia. Ahora nos preguntamos por qué nos resignamos a ser menos que otros. Si otras sociedades con problemas climáticos, con catástrofes, con fenómenos naturales, han podido salir y han podido vencer esas inequidades, esos bolsones de dificultades en 30 o 40 años y han podido desarrollarse en términos de educación, de inclusión y de equidad. ¿Acaso los uruguayos no tenemos esa capacidad? Somos tan inteligentes como el que más, podemos ser tan esforzados como los habitantes de otras sociedades, somos exitosos individualmente en cada país que vamos. Entonces, ¿por qué no podemos serlo colectivamente en nuestra propia tierra? Yo estoy absolutamente convencido de que podemos. Tenemos que vencer las fronteras ideológicas e institucionales que nos acorralan y nos sumergen en chacras que nos impiden avanzar en términos educativos. Yo voy a citar algunos datos del Ministerio de Educación y Cultura que a mi juicio son extremadamente complejos. A mí me impactan. Si el 14% repiten en primer año de escuela, si el 10% de los muchachos de entre 14 y 15 años no terminan primaria, si el 35% de los de 17 y 18 años no terminan el ciclo básico de educación media, y el 65% de los de 21 a 22 años no aprueban el segundo ciclo, entre otros indicadores nefastos, ¿cómo podemos alcanzar un país con desarrollo? Una economía con crecimiento
una economía, en crecimiento, con una educación obsoleta, no es sustentable, no es lógico que tengamos esa también extraña paradoja, crecimiento económico, pero no crecimiento en términos humanos inclusivos de la educación. Y ante esto yo creo que tenemos que rebelarnos todos, no de unos contra otros, no la oposición contra el gobierno, los uruguayos todos, desde todas las responsabilidades que podamos desplegar para llevar adelante la mayor revolución que este país haya vivido, la más pacífica de todas, pero al mismo tiempo la más transformadora, la revolución de la educación. Tenemos que educar a nuestros muchachos para que adquieran una visión global del mundo y capacidad crítica, como expresa Renato Perti, que ha sido también mencionado en un excelente trabajo, formación ciudadana comprensiva y educación para el desarrollo sustentable. Sin esa reforma profunda, no solamente estamos fijando el estancamiento, sino que lo estamos acentuando en cuanto a descenso de la calidad educativa. A partir de estas convicciones es precisamente que el consejero Corvo ha llevado adelante la presentación de algunos documentos que nuestra colectividad política apoya, bajo el título Nueva visión de la educación, ideas para pensar una educación pública de calidad, porque además los cambios son impostergables y los insumos están. Tenemos que pasar de los diagnósticos a las respuestas. Tenemos diagnósticos, precisamos respuestas. En materia educativa, yo creo que estamos más que estancados. Lo vemos hoy, pero las consecuencias se agudizarán mañana, se agudizarán dentro de 10 o 20 años. Si dentro de 20 o 25 años preguntara a un uruguayo de 40 años, ¿qué diría? ¿Que le dimos rutas de salida o que lo condenamos a una muerte civil por no haberle dado las herramientas para sobrevivir en la era del conocimiento? Desde Varela a hoy han pasado 100 y pico de años. Yo les aviso que el mundo ha cambiado, muchas cosas en el mundo han cambiado. De hecho, el mundo es otro, pero nuestro sistema educativo es prácticamente el mismo, sin dejar de reconocer los esfuerzos de don Juan Pibel Devoto, del profesor Rama. El mundo ha cambiado, incluso en las últimas décadas, y yo creo que eso tenemos que advertirlo en el modelo de gestión de la educación. En Uruguay siempre decimos algo que lo festejamos, que los cambios llegan 30 años después. Una frase muy nuestra, pero una frase a mi juicio triste, mediocre y sinónimo de resignación. Tenemos que ponernos en la frontera del conocimiento, para eso tenemos que reformarnos. De Varela a hoy han pasado el tiempo que ha pasado. ¿Acaso en democracia no podemos reformar la educación? Yo creo que hay que luchar para que eso ocurra. De la política, la sociedad espera soluciones, no solamente conflictos. Así se lo expresamos al presidente de la República, nos podemos pelear en todos los temas, o en muchos temas podemos pelearnos, pero no tenemos derechos a pelearnos en el tema de la educación. Los políticos no podemos ser gente conversando sin hablar, o gente oyendo sin escuchar, como expresa un pasaje de una canción. En los temas grandes los políticos tenemos que ser grandes, y en ese caso le hemos propuesto al Poder Ejecutivo para el corto plazo acordar una agenda de cambios, apoyada por supuesto desde la institucionalidad educativa compuesta por el CODICEM, por el Ministerio de Educación y Cultura, por los agentes educativos, que son insustituibles, que no los queremos sustituir. Pero es necesario elaborar un plan nacional de educación para los próximos 10 o 15 años. Es necesario un pacto nacional educativo
para llevar adelante un nuevo contrato entre la sociedad y la educación, y esto implica revisar la ley de educación porque tal como está definida debilita